días, hermanos. Buenos días, hermanos. Es el gran día que todos estábamos esperando. Es el día que hoy nos sintonizamos con los millones de creyentes alrededor del mundo para celebrar la resurrección de Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a explotar el gozo y vamos a explotar el cántico al Señor. Les pido que se pongan de pie y que exaltemos al único que se lo merece, al único que se dio por nosotros, el Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir nuestra alabanza. Y le decimos así, juntos, vamos, decimos: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y le quiero dar gloria a Él, a su nombre decimos gloria, porque el Señor se levantó de entre los muertos. Él es el único para decirle: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y le damos un aplauso a Él. Sí, le damos. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre. A Él le decimos: aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor, eres digno de alabanza y de supremo amor.
decimos, hermanos? El Señor, le decimos, celebrar a Cristo, celebrar. ¿Cómo se celebra? Celebrar a Cristo, celebrar. Sí. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Cómo? Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó y por siempre Él vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Vamos, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y le decimos, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Una vez más decimos, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Vamos, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó y por siempre Él vivirá. Sí, Él resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Él resucitó y por siempre Él vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Y oigan esto, el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en la majestad, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y lo dio por cabeza a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, y decimos amén. Y juntos nos preparamos para tomar el mensaje el día de hoy. Y como lo hacemos en cada ocasión, les invito a que me acompañen con esta oración, sintonizando nuestro corazón al Señor y a su palabra. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Que así sea. Todos los días salgo a caminar con mi perro. Y en diferentes ocasiones me he encontrado con cosas sospechosas.
y que he tenido yo que llamar a la policía y que les he dicho en una primera ocasión, oigan, este sector les estoy llamando porque hay un sujeto sospechoso rondando nuestra comunidad. Anda de pantalones cortos color negro, camisa blanca, tatuado del rostro y de los brazos, con gorra negra, montado en una bicicleta. Y oigan, en cuestión de 3-4 minutos llegan 2 radiopatrullas a verificar el asunto. Y en una segunda ocasión me tocó llamar otra vez a la policía porque yo veía en el parque a 2 tipos peleándose adentro de un vehículo ahí estacionados en el aparcamiento. Y así, cualquier cantidad de cosas que uno ve allá afuera. De hecho, nosotros en nuestra comunidad, en la ciudad de La Verne, tenemos una aplicación que se llama Nextdoor. Y esta aplicación sirve para que cualquier persona que vea algo sospechoso lo diga. Y entonces ahí en la app todos los días recibimos notificaciones de que a alguien se le perdió una mascota. Y que otro por ahí reporta que un sujeto robó los sobres de correo del buzón. Y otros por ahí que tuvieron intento de meterse a la casa. Total, que esta aplicación nos pone en alerta a todos y sabemos qué está pasando alrededor. ¿Saben que también el Departamento de Seguridad Nacional acá en los Estados Unidos tiene esto en su sitio web? Ellos hablan de que cualquier actividad sospechosa, porque es nuestra responsabilidad cuidar uno de otro, que la notifiquemos. Y que ellos sugieren que este reporte se haga sobre la base de estas 5 Ws. Who, what, when, where, why. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, en fin, por qué. Y que se notifique cualquier cosa sospechosa que por ahí circunde. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a la responsabilidad que tenemos de cuidarnos, como dicen en inglés, if you see something, say something. ¿Ya? Y por eso es que cuando yo vine esta mañana, en día de resurrección, a hablar acerca de lo que sucedió hace más de 2000 años, pues yo le puse de título al mensaje el día de hoy: si ves algo, di algo. Porque de eso es lo que los escritores bíblicos nos dicen como cristianos que debemos de hacer. Y en esta ocasión no es nada sospechoso. Realmente lo que vamos a ver no es nada sospechoso que nos ponga alerta, porque otro de los grandes escritores bíblicos, Lucas, lo que nos va a decir es que lo que nos va a presentar es algo cierto. Y en sus palabras él lo llama ciertísimo. Es algo inequívoco, es algo seguro, es algo confiable, es algo confirmado. Y por eso es que hoy otro de los grandes autores de la Biblia, Lucas, nos invita a que nosotros con él entendamos qué quiere decir o qué fue lo que escribió cuando habla de otro hombre que se nos identifica en el libro de Hechos como Saulo de Tarso. Y es en la escritura donde precisamente en las 3 ocasiones que Lucas va a hacer referencia a lo que le sucedió al apóstol Pablo, bueno, que vino a llamarse Pablo, 3 veces en el libro de Hechos él va a referirse para que nosotros ahora nos demos cuenta que hay detrás de una tumba vacía. Mis hermanos, el día de hoy nosotros vamos a comprender a la luz de lo que Lucas dice que la cruz quedó vacía. Y quedó vacía porque allí hubo un muerto. Y que ese muerto fue depositado en una tumba y que esa tumba también quedó vacía. Pero mis hermanos, el hecho de que la tumba haya quedado vacía es algo que nosotros tenemos que entender al acercarnos a la experiencia de lo que Lucas dice acerca de lo que Pablo experimentó camino a Damasco. Es aquí cuando nosotros vemos qué es lo que Lucas tiene en mente. Y oiga, necesitamos entender a Lucas,
para entender lo que él escribió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Permítanme brevemente presentarles a Lucas. Lucas es un gentil convertido a la fe y es un hombre que no se nos dice cómo ni cuándo él vino a conocer a Jesucristo. Pero este Lucas también se graduó de doctor en medicina en su tiempo. Era un hombre meticuloso, era un hombre historiador con habilidades de historiador y alguien que sabía articular muy bien las ideas y los eventos. Para entender lo que Lucas escribió en el libro de Hechos, tenemos que entender qué fue lo primero que él escribió en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Y cuando llegamos allá al capítulo 1 de Lucas, oigan, solo oigan por favor cómo es que él hace una introducción de su evangelio y oigan lo que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, refiriéndose a los apóstoles, y fueron ministros de su palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es Lucas que desde el evangelio que él escribe hace un orden cronológico de lo que él investigó acerca de la persona de Jesucristo. Y él termina el evangelio precisamente con Jesús en la cruz y con Jesús en la tumba. Y es así como él escribe un segundo libro. Y para entender el corazón de Lucas hay que escuchar, oigan lo que dice Hechos capítulo 1, versos 1 en adelante. Oigan lo que dice: en el primer tratado, refiriéndose al evangelio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es Lucas que pone y le da continuidad en su segundo libro a lo que había comenzado en el primero. Y cuando él entonces describe en el libro de Hechos qué es lo que va a pasar o qué es lo que él va a describir, un historiador, mis hermanos, de lujo, un hombre disciplinado en establecer bien claramente los eventos. Y entonces Lucas nos va a ofrecer un argumento histórico. Y él va a decir acá que los eventos son lo que le dan razón a algo. Y no solamente eso, Lucas va a tomar un argumento geográfico, porque a partir del corazón mismo de Israel, del judaísmo, de la ciudad de Jerusalén, él va a describir cómo el evangelio ha llegado hasta el mismo corazón del imperio romano allá en Roma. Es Lucas que también va a describir cómo el evangelio, el tema de la salvación, se esparce por todo el mundo hasta llegar al clímax del mundo gentil. Para que nosotros ahora entonces veamos que no es casualidad que Lucas se refiera a un evento de una manera triple. ¿Qué tiene en mente Lucas que tiene que destacar 3 veces el mismo evento? Y mis hermanos, este hombre nos lleva en su conjunto con esas 3 narrativas que vamos a ver en este momento. Oigan, nos lleva a lo mismo con que comenzamos. Si ves algo, di algo. Lucas va a decirnos a todos también 2000 años más adelante, o sea, hoy,
en este día domingo a cada uno de nosotros, si ves algo, di algo. Hombre, si poco faltó de que Lucas nos dijera, por favor digan algo. Mis hermanos, vamos allá a Hechos capítulo 9, donde ustedes ya tienen alguna referencia de qué fue lo que sucedió allá en el capítulo 9 de Hechos. Encontramos allá a Pablo, Saulo, en su nombre judío, persiguiendo a los cristianos, encaminándose a Damasco, y yendo hacia Damasco, él es sorprendido y es encontrado por una luz que lo deja ciego, y este hombre cae a tierra, y este hombre también tiene una experiencia que más adelante va a marcar el resto del libro, va a marcar su vida y va a marcar la vida de muchos más. De hecho, geográficamente, lo que va a suceder aquí va a marcar el resto del continente europeo y asiático. ¿Se dan cuenta? Encontramos a un Saulo de Tarso en el capítulo 9, en ese encuentro. Y lo que nos trae ahorita a manera de síntesis en el versículo 4 y 5, quiero que usted lo vea conmigo. Lucas, ahí, en Hechos capítulo 9, después que ese tremendo resplandor lo deja ciego, en el versículo 4 y 5, dice así. ¿Están conmigo, hermanos? Lea conmigo, por favor. Capítulo 9, verso 4. Y dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la historia continúa, pero nos detenemos acá, mis hermanos, porque lo que encontramos acá, oigan, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomarlo para cada uno y darnos por aludidos. Porque lo que está sucediendo en el capítulo 9 de Hechos es esto. El principio que nos arroja Lucas en su línea de pensamiento es la resurrección es la propia confesión de Cristo para ser conocido. Díganme, por favor, porque este es el motor de arranque. Mis hermanos, la resurrección es la propia confesión de Cristo para ser conocido. Y este es el corazón del cristianismo. Esto es el corazón de lo que en el versículo 2 Lucas llama el camino. El camino, ese camino, el corazón de ese camino se basa en la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es su propia, oigan, confesión de que Él sea conocido. Entonces, yo le voy a decir algo. Ciertamente, la resurrección ha sido un tema atacado a lo largo de la historia. Porque parece ser que la tumba vacía no convence a muchos. ¿Y sabe qué? Hay que darles la razón. Por un momento. Y enfatizo, solo por un momento hay que darles la razón. ¿Por qué? Porque la tumba vacía se puede explicar de una manera natural. La tumba vacía se puede explicar de una manera lógica. Y muchos han intentado eso a lo largo de la historia. Por ejemplo, algunos han dicho que la tumba está vacía porque nunca hubo un muerto puesto en ella. Esa es una manera natural de explicar la tumba vacía. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Otra manera de que otros también han intentado explicar la tumba vacía es esta. La tumba vacía está vacía porque el cuerpo fue trasladado a otro lugar. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido eso. Es una manera natural de explicar una tumba vacía. Hay otra más. La tumba está vacía porque el cuerpo fue robado para pretender que hubo una resurrección. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido. De hecho, esa fue la conspiración que el día viernes en que Cristo fue crucificado, eso fue lo que los fariseos y los enemigos de Jesús anticiparon. Y ellos le dijeron al gobernador: pon guardias,
porque no vaya a ser que sus discípulos vengan de noche y roben el cuerpo y digan que ha resucitado. Y llegado el primer día de la semana, es decir, el día domingo, efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Eso que ellos conspiraron vino a ser lo que se oyó y se dijo de parte de los soldados cuando ocurre el evento, y que van donde ellos y les dicen qué fue lo que pasó, y que los mismos fariseos, enemigos de Cristo, le dijeron a los soldados, sobornándoles, les dijeron que les dieron dinero y les dijeron que digan que sus discípulos llegaron de noche, se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Y si el gobernador oyere sobre este asunto, entonces nosotros lo persuadiremos y ustedes estarán a salvo. ¿Tiene sentido el que alguien robe un cuerpo? Sí, tiene sentido. Y también esta otra, hermanos, esta es más científica, esta es más técnica. Porque otros dicen que la tumba está vacía porque el supuesto muerto, lo que se le ofreció o lo que se le dio fue una reanimación que lo hizo volver a la vida. Y así podrán darse cualquier cantidad de explicaciones que pueden tener sentido. Porque una cosa es cierta, hermanos: la tumba vacía por sí sola no convence a nadie. Pero hay algo que valida la tumba vacía. Y lo que valida la tumba vacía precisamente es lo que Lucas está diciendo acá. Es lo que le sucede a Saulo de Tarso. Es lo que le sucedió a los discípulos, a las mujeres temprano esa mañana, a los discípulos momentos después, a una pareja caminando así hacia Emaús. Es que lo que da sentido a una tumba vacía no es el hecho de que esté vacía solo por estarlo. Lo que da sentido a una tumba vacía es que Jesucristo se apareció. Eso es lo que hace la gran diferencia, hermanos. Cuando hablamos de la aparición de Cristo, Jesucristo se presenta y la resurrección viene a ser la confesión propia de Cristo de ser conocido. Hermanos, esto es una cosa tremenda en el corazón de Lucas, porque ahí en el versículo dice que él, Saulo, cae a tierra y que queda ciego y que hace una pregunta. Y esa pregunta, oiga, en la manera como está dicha, es que Saulo de alguna manera comprende que lo que está él viendo y lo que está oyendo no es natural. Es algo sobrenatural. Y la pregunta que Saulo escucha es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la palabra que usa es Kyrios. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Lleno de miedo, su propio miedo lo llevó a confrontarse consigo mismo y delante de quién estaba. Y delante de quién, mis hermanos, en vez de condenarlo, oigan, en vez de condenar a un hombre como Saulo, créanme, usted y yo podríamos haber sido los que hubiéramos querido que este hombre se muriera al ser perseguidor de la iglesia. Quizás hubiéramos orado en más de alguna ocasión: Señor, a mátalo. Pero no, en ningún instante Jesucristo se aparece a Saulo para condenarlo. Le ofrece su gracia y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante, pero le dice otra cosa. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces? Miren, coces, la cos es un movimiento violento que una bestia hace hacia atrás. Un caballo cuando lanza una patada así hacia atrás. Y por eso es que a los caballos, a las bestias, les ponen una punta para que al dar ese cos o esa patada violenta, sientan el aguijón, sientan ese pico e instintivamente entiendan que no tienen que hacerlo. Y Cristo le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, estás luchando con tu razón. Estás luchando contigo mismo. Dar coces contra el aguijón es lo que muchas personas hoy en día también hacen. Ahora, mis hermanos, aquí hay algo que nosotros necesitamos también
descubrir, porque es una luz brillante que lo deja ciego. Y esta luz brillante es Pablo. Después va a escribir y va a decir a Timoteo que es Dios el que habita en la luz inaccesible. Y es que la luz es la esencia gloriosa de quién es Dios. Es Jesucristo apareciéndose en su esencia gloriosa al apóstol, a este hombre. Y mis hermanos, es la misma que Jesucristo se presentó allá con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en la transfiguración, y que ellos no vieron. Y Jesucristo les mostró una pequeña muestra, una ventana de su gloria. Y ahora este Cristo se aparece allí. No solamente fue la luz, también fue la voz. Y una voz dirigida así, exclusivamente así, a Pablo, a Saulo. Y esa voz, mis hermanos, es la que él escucha y la que él obedece. Ahora, hay que detenernos aquí, ¿saben? Porque si nosotros nos vamos al capítulo 22, que vamos a llegar en un momento, podríamos pensar, como muchos dicen, que la Biblia está llena de contradicciones, porque lo que dice allá el capítulo 22 acerca de este evento y lo que dice también el capítulo 26 es tan distinto el uno del otro que cualquiera podría concluir, hombre, la Biblia tiene contradicciones y entonces, ¿para qué confiar en eso? Entonces se podría cumplir aquel adagio popular, ¿no? Que el papel aguanta con lo que le pongan encima. Cuidado, porque esas aparentes contradicciones no son contradicciones. Recordemos que Lucas es un tipo estudiado. Lucas es un hombre que creció en el ambiente gentil y que él sabe escribir. Lucas es un experto conocedor de la cultura helenística, de la cultura griega. Él es un experto en ello y sabe escribir cómo llamar la atención en el ambiente, en el contexto helenístico. Pablo va a ser otro experto también, y las aparentes contradicciones que usted puede encontrar en el capítulo 22 y en el capítulo 26 no son contradicciones. En lo lingüístico del contexto helenístico se usan variantes, las conocemos como variantes para llamar y mantener la atención y la expectación. Vamos a llegar ahí en un momento. Ahora, aquí estamos con esa aparición de Cristo. Y una aplicación que nosotros podemos hacer en este primer momento de la resurrección como la confesión propia de Cristo para ser conocido, mis hermanos, es que la resurrección es lo que valida la enseñanza del Señor durante su tiempo terrenal. Es que la resurrección valida sus milagros, la resurrección valida sus promesas, la resurrección valida todo lo que continúa. Y entonces no queda más remedio que hacer la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor le responde: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué debemos entender nosotros con esto de dar coces? Muchas personas siguen dando coces, siguen golpeándose ellos mismos, siguen resistiéndose obstinadamente a creer la verdad. Es Jesús el que se le tuvo que presentar personalmente a Saulo para confrontarlo, mis hermanos, con una vida que poco a poco se iba desmoronando, como muchos tantos hoy en día, como muchos tantos en nuestro tiempo. Luchan contra ellos mismos y no tratan con el Señor Jesucristo en su resurrección, y que naturalmente tratan de explicar una tumba de por qué está vacía. Pero es Jesucristo que se presenta. Es Él que dice, el que sale al camino y el que nos dice: no vengas a ser menos de lo que ya eres. No te des cosas contra el aguijón. Me presento a ti para que tú sepas quién soy yo. Y mis hermanos, en otras palabras, el aparecimiento de Cristo a Saulo en el camino a Damasco, oigan, en el momento del capítulo 9, lo encontramos en Damasco. Y este hombre
Este hombre es llevado a la luz, es llevado a la verdad. Y Cristo le dice, ya no luches contigo mismo, ya no luches con tu religión, ya no luches con tu implacable corazón incrédulo, ya no luches desmoronando tu vida más y más. Ven y conoce la luz. Para eso se apareció Jesucristo a Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver posteriormente a este momento? Porque es Lucas narrando cómo es que Pablo vino a conocer esa luz, esa verdad. Y luego, oigan, qué estilo, ¿no? Qué bárbaro este Lucas, porque en el capítulo 22, él va a dejar que Pablo cuente su historia. Él va a escribir tal cual Pablo se la cuenta a alguien más. Y posteriormente, Lucas va a dejar que Pablo otra vez cuente su historia. Y en esa historia, lo que Pablo va a contar, mis hermanos, es lo que está sucediendo precisamente en este momento. ¿Quieren ir conmigo al capítulo 22 de Hechos? Capítulo 22. ¿Qué sigue entonces después de creer? ¿Qué siguió para Pablo al quedar ciego? ¿Qué siguió para Pablo al estar 3 días ahí sin comer, en oración, y que finalmente fuera sanado de esa ceguera temporal por Ananías? Y que Ananías le dijo, no, oye Pablo, Jesús, el que se te apareció, y el énfasis es en aparecerse. Y después de que Saulo es bautizado y que él es entonces identificado con el cuerpo de Cristo, la iglesia, en el capítulo 22 él cuenta su testimonio. Y este capítulo 22, hermanos, atención para que no nos perdamos, porque el capítulo 22 tiene como contexto otro lugar. Y el lugar ya no es Damasco, el lugar aquí es Jerusalén, es el corazón del judaísmo. Es Pablo que llega a sus paisanos. Es Pablo que está en el templo y lo confunden y fraguan contra él, conspiran contra él al punto que Pablo es casi asesinado ahí en los atrios del templo. Y que si no es por la guardia romana que llega y lo arrebata, oigan, a este lo iban a linchar. Y cuando Pablo es rescatado, entonces allí en el capítulo 21 se nos cuenta que Saulo habla con los soldados y les dice, ¿me permites decir algo? Y los soldados extrañados le preguntan, ¿sabes hablar griego? Y Pablo les habla en griego. Y entonces le permiten hablar a Pablo. Y Pablo después, allá en los versículos posteriores, dice, empieza a hablar en lengua hebrea. Y hermanos, esto es importante, porque lo que va a suceder en el capítulo 22, note cómo en el versículo 6, él cuenta lo que pasó en el capítulo 9. Han pasado más de 20 años desde aquel momento, pero es Pablo que se encuentra ahora en su ciudad donde él fue criado, donde él estudió, donde él era uno con todo el judaísmo. Y es ahí donde él, en el versículo 6, empieza a contar cómo fue que él tuvo esa aparición de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Si usted lee el versículo del 6 al 10, es exactamente lo que ocurre ahí en el capítulo 9, solo que con una diferencia, porque allí en el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto no es una contradicción, es una manera de cómo Lucas en su escrito deja que Pablo fluya en su comunicación a estos que tiene enfrente, a estos que les está hablando en su propio idioma, a estos que son judíos. Y mis hermanos, aquí hay unas lecciones bárbaras, porque el principio que sacamos en el capítulo 22 es que la resurrección, así como es la confesión propia de Jesucristo para darse a conocer, la confesión la resurrección es la confesión evidente de un cambio de vida. Es la confesión evidente de un cambio de vida. Y si ustedes leen el capítulo 22, Pablo, antes de dar su testimonio, habla de lo que él era antes,
de lo que había sido, de lo que había hecho, de cómo él perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel. Él estuvo ahí y cuenta cómo él vio que asesinaban a Esteban. Él vio ahí cómo sostenía la ropa de los guardias que mataron o de los que apedrearon a Esteban. Él cuenta ahí todo lo que él era y se lo está contando a los suyos. Hermanos, la resurrección es que si tú ves algo, di algo, díselo a los tuyos, en otras palabras. ¿Saben? A judíos como él sabían de sus antecedentes. Porque Pablo era de calibre pesado. Pablo, ninguno como él en su época de radical e implacable. Él era fariseo de fariseos. El hombre era toda una personalidad reconocida. Él era el que se abanderaba por encima de los demás para perseguir a los cristianos. Y mis hermanos, cuando venimos aquí, ahora él está diciendo que él es otro. En su testimonio, Pablo está diciendo: yo era eso, ahora soy otro. A partir de aquella luz que me dejó ciego, a partir de aquella voz que se me apareció, yo soy otro. Y mis hermanos, aquel encuentro hizo la diferencia, porque la resurrección es la confesión evidente de un cambio de vida. Y cuando hablamos del cambio de vida, es porque se encuentra un nuevo camino, es porque se encuentra un nuevo sentido a la vida, es porque también, mis hermanos, se encuentra una nueva aceptación, es porque se encuentra un nuevo reto. Y el gran reto de Pablo lo está cumpliendo aquí a su propia gente, diciéndole: ¿saben qué? Al que yo perseguía es el Mesías. A los que yo perseguía son el cuerpo de Cristo, los del camino. Y cuando venimos a la luz y cuando venimos a conocer a Jesucristo, mis hermanos, estamos aquí por algo que Él va a decir, además, en el capítulo 26. Pero la pregunta que yo hago es: ¿y quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los míos? ¿A quiénes yo les tengo que decir? Y saben, déjenme hablarles de Mario. Déjenme hablarles de Mario. Platiqué con Mario. Y este Mario, desde pequeño, él, en sus palabras, me dijo esto: desde pequeño yo he tenido problemas con mi homosexualidad. Y este hombre, por lo que me platicó, me convenzo aún más que no es cierto, oigan, que no es cierto que la homosexualidad es hereditaria. No, porque él dice en sus palabras: yo escogí ser homosexual. Y que su vida se iba hundiendo más y más, y se iba metiendo más y más en un túnel oscuro, y que su vida se iba desmoronando. Este hombre iba en caída libre. ¿Hasta qué? Hasta que encontró la luz del Evangelio, hasta que Cristo vino a su vida. Y mis hermanos, este vino a ser otro. Ahora, ¿qué pasó después de la conversión de Mario? ¿Saben que este Mario, después de la conversión, mis hermanos, lo que sigue es transformación? Lo que sigue después de la conversión es la transformación. Y este Mario, que había luchado con su homosexualidad durante mucho tiempo en su vida, Dios lo va transformando. ¿Y saben qué hizo? Al igual que Pablo, porque cuando lee capítulo 9 de Hechos, allá va a decir que Ananías, después que habla con él y le recupera la visión, dice que Pablo enseguida se bautizó. Y entonces este Mario también, en su transformación de vida por el Señor Jesucristo, también dio el paso del bautismo. ¿Y sabe qué pasó en el bautismo? Él invitó a toda su familia para que lo vieran a él tomando el paso del bautismo. ¿Y sabe qué más pasó ese día del bautismo de Mario, este ex homosexual? Es que varios de su familia también vinieron a conocer a Jesucristo ese mismo día que él se bautizó.
Es que, hermanos, cuando hablamos de encontrarse con Jesucristo, y cualquiera aquí, yo no sé, cualquiera aquí que sea homosexual o que sea lesbiana, o los que están oyendo y que sos homosexual o que sos lesbiana, transvesti, lo que sea, del color que sea, del arco iris, te quiero decir que Jesucristo puede cambiarte. No es cierto que eres hereditariamente homosexual, eso no existe. Y cuando venimos a esta luz hermosa y maravillosa, vaya si después de la conversión, que es, mis hermanos, la resurrección en la confesión de Cristo que valida porque la tumba quedó vacía, porque Él venció la muerte, venció el pecado, y que en Él podemos tener confianza de venir a ser otros. Dígame a eso. Amén, porque somos otros. Pero no es necesario ser homosexual para hablar del drama, del milagro, de lo que Cristo puede hacer. Porque podemos estar en otras circunstancias donde igualmente necesitamos la luz de Jesucristo. Y mis hermanos, vamos al capítulo 26. Y lo que encontramos allá, ¿sabe qué encontramos ahí? Es lo mismo que encontramos en el capítulo 9. Allá Pablo está hablando de su testimonio. Otra vez Pablo está contando de que yo iba por el camino y de pronto vi una luz y que entonces yo caí a tierra, y Pablo está contando su historia, está contando su testimonio, pero lo está haciendo en un escenario diferente. Ahora ya no es Jerusalén, ahora, mis hermanos, es allá en Cesarea. Ahí en el capítulo 26 encontramos a Pablo allá en Cesarea. Y está ahí en Cesarea porque desde el tumulto aquel en que lo querían matar, y por protección, porque él era ciudadano romano, él es enviado a Cesarea para seguir un juicio. Y estando en Cesarea, entonces él es protegido. Y estando en Cesarea, uno de los gobernantes ahí, que ya vamos a ver, quiere sobornar a Pablo de dejarlo en libertad si le da cierta cantidad de dinero. Y Pablo se niega a eso, no se va a prestar a esa suciedad corrupta de los gobiernos. Pero Pablo ahí está, en Cesarea. Y mis hermanos, lo que él cuenta allí es exactamente lo mismo, pero en un escenario distinto. Ahora, si usted lee en el capítulo 26, versos 13 al 17, ahí va a encontrar la misma historia. Y Lucas lo deja marcado, y el principio que nos deja Lucas acá con respecto a la resurrección, no solamente que es la confesión propia de Cristo para darse a conocer, es la confesión, mis hermanos, evidente de un cambio de vida. Ahora en el capítulo 26, del 13 al 17, va a decir que la resurrección es la confesión de cada cristiano y de la iglesia para anunciarla a otros. Somos iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, hemos leído al principio y hemos cantado. Cristo es la cabeza, sobre todo principado, autoridad y señorío. Está a la diestra del Padre. Y mis hermanos, dice que Dios nos lo dio a nosotros por cabeza como iglesia, que es el cuerpo suyo. Qué lindo tener un líder así, ¿no? Un líder que jamás nos va a defraudar. Y en este principio, mis hermanos, en este escenario, ahí en Cesarea, oigan los nombres, porque quienes se van a mencionar ahí, a partir del capítulo 22, hasta el capítulo último de Hechos, en que Pablo está en ruta a Roma, a la ciudad imperial, estamos hablando de un Félix. Estamos hablando de un Félix en el capítulo 24. Estamos hablando de un Festo en el capítulo 25. Félix termina su periodo de gobernador ahí en Cesarea y es sustituido por Festo. Y estando Festo ahí al mando desde Cesarea, entonces hay otro personaje llamado Agripa, el rey Agripa y su hermana Berenice, que vivían en una relación promiscua. ¿Se pueden imaginar ustedes? Un matrimonio entre hermanos. Pero ahí estaban estos, y ante ellos es que Pablo es llevado para presentar su caso.
Y cuando ellos escuchan a Pablo, oigan, cuando ellos escuchan a Pablo, mis hermanos, estamos hablando del mundo gentil ya, de gente que es no judía, pero que se expone a la verdad, al evangelio. Y estando ahí en el palacio, Pablo empieza una disertación de lo que fue su vida antes y de lo que es ahora. Y cuando lo escucha Félix, y cuando lo escucha Festo, la conclusión a la que ellos llegan es: este hombre no ha hecho nada para que se le esté juzgando. Y entonces invitan a Agripa y a Berenice a que lo escuchen también. Y Pablo se para frente a ellos y empieza una vez más a hablar. Y le dice directamente a Agripa: yo sé que tú crees lo que te estoy hablando, porque tú tienes ascendencia judía. No te es extraño esta verdad. Y le habla de tal manera a Agripa que Agripa dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sí, mis hermanos, Pablo llega a hablar de la resurrección, y lo que él hace es lo que nosotros también debemos hacer. ¿Qué hago yo con la resurrección? La resurrección es tu confesión y mi confesión, mis hermanos, para anunciarla a otros. A los tuyos más cercanos, pero a los otros también con quienes Dios te ponga, con quienes estés, con quienes frecuentas, con quienes departes, con quienes vives, con quienes trabajas. La resurrección es la marca que llevamos para que sea también anunciada a los demás. Y bueno, el testimonio se repite. Y lo que se repite es precisamente lo que Dios le dijo allá en el capítulo 9 a Ananías: ve porque este es instrumento mío. Ve, porque yo a este Saulo, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y mis hermanos, si tú has creído en la resurrección, mírame bien, por favor. Si hemos creído en la resurrección, no esperes caminar en un parque de diversiones. Porque la vida espiritual, caminar con Cristo, no es un parque de diversiones. Caminar con Cristo no es andar por un jardín de rosas. No, caminar con Cristo es exponerme al vituperio como lo fue Él. Es caminar con esa verdad que nos confronta con la ética que todos los demás nos quieren contagiar. Es que ellos quieren que vivamos, mire, es que este mundo está tan loco, es que este mundo está tan al revés, que hay padres que no les molesta que sus hijos se vayan a emborrachar toda la noche, no les molesta eso, pero les molesta que vengan a la iglesia. Qué cosa, ¿no? Así es este mundo. O sea, no esperemos otra cosa que esa en la vida, como hijos de Dios, confesando la resurrección para que vean qué es lo que quiere Cristo de sus vidas. Ahora, ¿por qué hablamos de confesión? Porque Pablo, mis hermanos, cuando él está ya avanzado en su vida espiritual, él escribió algo allá en 1 Corintios, que es para cerrar, a donde les invito a ir. Y quiero que lo leamos juntos, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. Porque a los corintios Pablo les da una clara definición de lo que es el Evangelio. Y dentro de esa definición de lo que es el Evangelio y de lo que significa la cruz vacía y de lo que significa la tumba vacía, porque ese muerto ya no está colgado, porque ese muerto ya no está ahí, y no está ahí porque se ha aparecido. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, que fue así encandilado por la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. En el capítulo 15, él dice estas palabras. Y oigan lo que dice el apóstol Pablo. Además, dice verso 1, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos si no creísteis en vano. Verso 3, porque primeramente, y oiga esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y y oiga, va a empezar a hablar que el Evangelio tiene que ver con algo que lo valida. Verso 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Y dice en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esa luz que me dejó ciego, esa luz de un Cristo resucitado, ese Cristo que no está allá en la tumba porque Él se da a conocer. Eso es el significado, no solamente del Evangelio, hermanos, de la resurrección misma. Entonces, ¿con qué verdad nosotros podríamos quedarnos? Y para que usted no me haga la pregunta, y me adelanto a la pregunta que usted puede tener en su mente: sí, pero ellos lo vieron. Sí, pero Cristo se le apareció a Cefas. Sí, pero Cristo se le apareció a 500. Sí, pero Cristo se le apareció a Jacobo. Sí, pero Cristo se le apareció a Pablo. Y muchas personas, oigan, se vuelven tan así escépticas que dicen: yo para creer necesito que Cristo se me aparezca, si no, no creo. Pero ya Cristo había respondido eso antes. El mismo día de la resurrección, ahí unas horas adelante de cuando sucedió el milagro de la resurrección, y que se aparece a los discípulos reunidos temerosos en aquel cuarto oscuro, Jesucristo se aparece y les dice: paz a vosotros. Y uno de ellos había dicho, ¿no? Es que cuando escuchó que había resucitado el Señor, él dijo: yo, si no meto mis manos en su costado y si yo no toco sus heridas, entonces yo no creo. Y hay tanta gente así ahora. No, yo necesito para que me convenza que Cristo y su resurrección es válida, yo necesito que Él se me presente. Y Jesús respondió. Y Jesús se apareció a Tomás y le dice: aquí estoy, tócame. Y Jesucristo desafía a la incredulidad de este hombre: aquí estoy, Tomás, tócame. Aquí están mis manos, mis pies, aquí está mi costado, tócame. Y el pasaje dice que lo vio. Y el pasaje dice que nunca lo tocó. Más bien él creyó y él dijo: Señor mío y Dios mío. Pero eso no es lo más importante, ¿sabe? Lo más importante fue lo que Cristo dijo después. Y lo que Cristo dijo después lo incluye a usted y a mí. Y le dice: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, somos bienaventurados 2000 años después, que estamos aquí el día de hoy celebrando una resurrección que no hemos visto, pero que hemos creído, porque Lucas está diciendo que los eventos nos afirman la verdad en la cual nosotros hemos creído. Y el día de hoy, entonces, podemos cerrar con esta verdad para celebrar. Celebrar a Cristo. Celebrar. Y la resurrección, entonces, esta es la gran verdad que nos llevamos. La resurrección sustenta nuestra convicción de la verdad creída para declararla a otros. Mis hermanos, si ves algo, di algo. Pero si no lo ves, de todas maneras, dilo. Celebra contándoselo a otros, y que esa sea la marca que nosotros llevamos 2000 años después del evento histórico, irrepetible, único, que cambió la historia. La vida del Hijo de Dios, confirmando nuestra victoria con Él, y caminar
en victoria con Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por traernos a este momento, Señor, a este momento tan sublime de encontrarnos con esta verdad tan tuya, Señor, y tan nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu Hijo resucitando de entre los muertos. Porque toda nuestra vida toma sentido, Señor. Y porque en Él podemos tener la plenitud de la cual tú quieres que gustemos. Déjanos ser, Señor, instrumentos tuyos también, para decirlo a otros, a los nuestros, a los cercanos, de la luz tuya alumbrando nuestra vida, Señor, y de lo que tú deseas que otros hagan, responder, no dar cosas contra el aguijón, no llevar una vida destruida, una vida desmoronada, que ellos sepan también encontrar tu camino, Señor. Haznos tus voceros para que tu gracia y tu evangelio, Señor, llegue hasta donde tú quieras llevarnos también. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Amén, mis hermanos. ¿Qué va a hacer usted el resto del día? Pues siga celebrando. Y para terminar, mis hermanos, que Dios nos bendiga.